Buenas noches, Dios les bendiga. Es un gusto poder estar compartiendo un mensaje con ustedes. Te invito a que te dispongas, no te vayas a distraer, por favor. Acomódate, pero no para dormir, acomódate para recibir un mensaje que viene del corazón de Dios para tu vida. Un mensaje que tiene el poder para transformar nuestra vida de cómo la hemos llevado hasta el día de hoy. Así que disponte allí porque vamos a hablar y vamos a conversar sobre un tema muy relevante. Pero antes quisiera contarte algo. En estos días hemos visto las noticias y nos ha dolido muchísimo lo que ha sucedido en las islas de San Andrés y Providencia. Un huracán ha pasado por ese precioso lugar y ha devastado, sobre todo en Providencia, buena parte de la infraestructura e inclusive vemos que hay muchísimas personas damnificadas. Cuando uno ve este tipo de situaciones, de eventos que suceden, siempre hay una pregunta, por lo menos yo siempre me hago la pregunta si ese territorio hubiera estado preparado o por qué cuando suceden esas cosas aún son tan vulnerables. Y frente a esa pregunta recordé un acontecimiento que estuvo en el año 2010. El año 2010 fue un año en el cual en menos de 2 meses la tierra se movió de una manera muy tremenda. El 12 de enero del año 2010 hubo un terremoto que sacudió a Haití. Fue un terremoto devastador. La golpeó de manera muy contundente y fue un terremoto que tuvo 7.0 de potencia en magnitud del momento. Esa es una escala que mide la cantidad de energía liberada al momento que se genera ese terremoto. Este terremoto dejó 316,000 personas muertas. Fue una cosa tremenda, devastadora, de los terremotos más asoladores que ha tocado la tierra. 316,000 personas. La infraestructura de ese país fue golpeada severamente y hay que destacar que es un país que su infraestructura ha sido siempre muy débil porque es un país que tiene unos niveles de desarrollo muy bajos. Pero vemos que días después, el 27 de febrero del mismo año 2010, un terremoto de 8.8 estremeció a Chile. Fue algo durísimo. En el lugar del epicentro, que fue en el mar, se dice que el terremoto duró cerca de 4 minutos. En el país, en la capital Santiago, se habla de que duró cerca de 2 minutos. Eso es muchísimo tiempo. Fue un terremoto 31 veces más contundente que el que había golpeado hacía unos días a Chile, a Haití. Entonces, esto fue horrendo. Y lo que sucedió es, vemos que hay muchas personas damnificadas, pero los muertos fueron 525 personas. Todos, obviamente, cada vez que una persona parte es algo sumamente doloroso. Pero cuando comparamos, ¿por qué un terremoto que tenía menor fuerza, era muy fuerte, pero tenía menor fuerza que el otro, logró devastar un país como el de Haití y dejó más de 300,000 vidas que partieron? Eso es algo que uno se pregunta. Y otro que es aún más fuerte, solamente deja 525 personas. Insisto, en ambos casos es muy doloroso, fueron tragedias, pero cuando comparamos por qué un terremoto deja unas condiciones más devastadoras que otro, creo que llegamos a una conclusión y es allí cuando uno mira efectivamente el desarrollo de una nación y esto va ligado con la preparación de esa nación. Chile es un país que por lo general se presentan allí muchos temblores y terremotos y ellos se encuentran preparados. Entonces tienen una infraestructura que está preparada, tienen una cultura donde las personas ya han asimilado el convivir con este tipo de movimientos. Uno podría, insisto, decir que en la medida que hay mayor preparación, las naciones, las personas pueden estar mejor preparadas para enfrentar las situaciones, las catástrofes que se presenten. Cuando eso lo traemos a nuestra vida,
vemos que es necesario que estemos preparados. En la medida que estemos preparados, obviamente para situaciones de la naturaleza, pero también en nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional, para enfrentar las circunstancias y dificultades que se nos van a presentar en el día a día, en la medida que estamos preparados, podemos superar de mejor manera esas situaciones. Y de eso vamos a hablar hoy, haciendo una pregunta. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Para qué? Para lo que viene en la vida, para circunstancias, para momentos, para dificultades, sí. La Biblia nos enseña que tendremos que encontrarnos con momentos difíciles. Y sin lugar a dudas, este año 2020 ha sido un año en el cual nos hemos encontrado con situaciones bastante particulares. Situaciones que han golpeado a la humanidad entera como esta pandemia. Así que la pregunta está vigente, no solo para atender los desastres y las situaciones de la naturaleza, sino también para la manera como tú y yo estamos enfrentando nuestra vida. ¿Estamos preparados? Y ese es el título que tiene la predicación de hoy, con esta pregunta. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Pero antes de comenzar a encontrar qué significa eso de estar preparado y qué cosas, qué acciones debemos desplegar para estar preparados, para enfrentar la vida, sus dificultades y los momentos también que el Señor tiene previsto para nosotros, es necesario que nos quitemos dos obstáculos. Dos. Uno, la altivez. Es necesario que nos quitemos la altivez. La soberbia. Dice la palabra de Dios que el Señor mira de lejos al soberbio, mientras que al humilde lo ve con agrado. La altivez tiene que quitarse de nuestra vida, porque si nosotros somos personas altivas, no vamos a tener la humildad suficiente para entender lo que el Señor nos quiere decir y aquello que nosotros tenemos que hacer para estar preparados y afrontar cada circunstancia que se nos presenta. Y lo segundo, el segundo obstáculo es: ¿tienes recarga o estás sin batería? ¿Cómo así? Hace pocos días escuchábamos una prédica preciosa de nuestro pastor Bernardo, en la cual nos decía que era necesario que tuviéramos una recarga espiritual. El obstáculo es vivir una vida sin estar recargado del Espíritu de Dios. Nosotros necesitamos poner, así como una batería de un celular, ponerla a cargar para que ese aparato pueda funcionar. Nosotros necesitamos recargarnos del Espíritu de Dios y necesitamos cercanía con Él. Si tenemos una descarga espiritual, si somos personas altivas, difícilmente vamos a poder profundizar en esta pregunta, si estamos preparados o no para lo que viene en nuestras vidas en cada momento. Así que te quiero invitar a que oremos. ¿Dónde estás? Cierra tus ojos. Y te quiero invitar a que por un momento le pidamos al Señor que nos ayude a quitar esto que está obstruyendo. Así que cierra tus ojos. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias por este tiempo. Te pedimos, Padre Santo, que esta palabra llegue a buena tierra, Señor. Pero sabemos que hay obstáculos que quieren impedir que esta palabra llegue. Uno de ellos es la soberbia, es la humildad que no nos permite ver aquellas cosas que nosotros necesitamos cambiar en nuestra vida. Por eso te pedimos perdón por toda altivez, por toda soberbia. Y te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos, que seas tú mostrándonos aquello que tiene que ser cambiado. Pero también te pedimos, Dios Todopoderoso, que seas tú, Señor, dándonos fuerzas para seguir adelante. Hoy decidimos recargarnos de ti. Por eso queremos retomar la oración, queremos, Señor, retomar la búsqueda de tu presencia para recargar batería, para tener una recarga espiritual, Señor. Porque cuando estamos distantes de ti, la palabra se pierde. Pero hoy, y dilo conmigo, hoy, en el nombre de Jesús, yo dispongo mi corazón para recibir lo que tú has determinado hablar a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.
Sonríe, por favor, y si estás con una persona a tu lado, dile, hoy Dios va a hablar a mi vida. Por favor, hazlo. Sí, hazlo. Y también, si tienes una persona a tu lado, dile, hazle la pregunta, pero mírale fijamente a los ojos. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Hazlo allí en casa. Hazlo allí, haz el ejercicio y de paso te sacudes para que no te aburras, sino que te mantengas conectado y conectada con la palabra que el Señor ha destinado para tu vida hoy. Y con esta pregunta, si estamos preparados o preparadas para lo que se viene en la vida, para dificultades, para diferentes tipos de momentos, es importante que reflexionemos sobre 3 tópicos. Y esos 3 tópicos van a ir con preguntas. Y usted dirá, uy, pero hoy Edwin, sí estás con muchas preguntas. Bueno, yo te quiero decir que estas preguntas no necesitas responderlas en el chat. Estas preguntas hoy tú las vas a responder con un corazón sincero delante de la presencia de Dios, porque es necesario que nos dispongamos para que se tomen las medidas y los cambios necesarios en nuestra vida y el Señor pueda obrar de manera sobrenatural y podamos estar preparados y preparadas. Pero ¿sabes algo? Antes de ver esas preguntas, esos tópicos, te quiero contar una anécdota que la recordé ahorita cuando veía la imagen que está aquí acompañando esta predicación. Hay una persona allí, parece que muy bien parada, evitando que el viento se lo lleve. Y eso me recuerda mi niñez, que aunque no lo crean, no fue hace tanto, pero sí fue hace algunos años. Y en la ciudad de Santa Marta, donde nací, ciudad que amo mucho, existía, bueno, todavía se da en la época de diciembre, enero, unas brisas muy fuertes. Pero te cuento que hace unos 30 años por ahí, esa brisa era mucho más fuerte. De hecho, en Santa Marta siempre se hablaba de la loca, se decía la loca. La loca era la brisa, eran unas ráfagas de viento que pegaban en la época de fin de año y que eran muy fuertes. Recuerdo que en la ciudad, en esa época a mí me encantaba esa brisa y me gustaba salir. Y había una esquina cerca del apartamento donde mi familia vivía, una esquina donde pegaba con mucha fuerza ese viento. Y recuerdo que habían llegado unos amigos que venían del interior del país, habían llegado a pasar unos días con nosotros en Santa Marta, unos amigos de la familia, y habían llegado, y recuerdo que yo era muy pequeño, no tenía como 10 años más o menos, y les dije, en esta esquina tú tienes que pararte muy fuerte. Yo les decía así, párate fuerte, pon un pie adelante y el otro acá para que te agarres. Y estas personas como que decían, este niño, ¿qué está diciendo? Pero no les quiero estirar la historia, no le quiero alargar la historia, porque resulta que al ratico pegó el viento con una fuerza tremenda. Y había un señor de los que estaba con nosotros que no me prestó atención y ese señor ha caído al piso. Yo me sonreí, les confieso, no está bien porque uno no se debe reír de las cosas que le suceden a los demás. Pero yo le había dicho que se parara firme y no me había prestado atención. Recuerdo que uno debía pararse así, un pie delante y uno detrás, porque si el viento pegaba, tú te mantenías allí. Esta historia que te he contado de mi infancia me recuerda que nosotros hoy en día debemos pararnos firmes. ¿Estamos bien parados? Y para eso entonces 3 preguntas. La primera, ¿estás plantado en la casa y en el Señor? ¿Estamos plantados en la casa del Señor? La palabra de Dios nos dice en el Salmo 92, versículo 12, nos dice lo siguiente: como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor. Florecen en los atrios de nuestro Dios. Repito, como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aquí la palabra es muy clara y nos está diciendo, en la casa del Señor vamos a florecer. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, entiende que la presencia del Señor se encontraba en determinados lugares. Fue así que el Señor
da las instrucciones para que se construya el tabernáculo, que tenía unos diferentes lugares, y había un lugar especial, el lugar santísimo, donde estaba el arca, y en el arca estaba la presencia de Dios. En aquella época la presencia estaba en determinados lugares, y en la casa del Señor estaba la presencia de Dios. Pero luego, con Jesucristo, nosotros entendemos que la presencia de Dios no está necesariamente en edificaciones, sino que la presencia de Dios está en un templo, y ese templo somos nosotros. Dice la palabra que cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Es decir, que yo me convierto en la casa del Señor. Eso implica que nosotros en todo momento, a donde vamos, debemos ir siempre con el Espíritu Santo, y no debemos entristecerlo, no debemos olvidarlo ni abandonarlo, sino tener una relación íntima. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar y quiero decirte que la iglesia es el cuerpo de Cristo, así lo dice la palabra de Dios. Y cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de una edificación, aunque nos reunamos en edificaciones como esta preciosa de Manantial de Dios. Nosotros somos la iglesia, juntos y juntas, somos la iglesia. Somos el cuerpo de Jesucristo. La iglesia, todos aquellos que creemos en el Señor, nos juntamos y buscamos de la presencia. El Señor tiene propósitos, y Él quiere que nosotros nos plantemos primeramente en Él, que tengamos una relación y una vida de intimidad con el Señor, pero el Señor quiere también que nosotros nos plantemos en su casa. Cuando dice su casa, se refiere a su iglesia, una congregación donde hay un propósito de parte de Dios. Y nosotros, ¿para qué nos juntamos? Y de pronto alguien se pregunta, bueno, pero en estos tiempos de pandemia nos ha tocado reunirnos de manera virtual. Hemos estado en línea, como el día de hoy. Yo te quiero decir algo. Hay momentos donde hemos tenido que estar en línea, pero si todos y todas estamos allí, unánimes juntos, en el mismo mover espiritual, escuchando la palabra de Dios, orando, en las oraciones temprano los martes y los jueves, allí, aunque estemos en lugares físicos distintos, hay un mover de Dios, porque hay un propósito que se mueve de parte del Señor con su pueblo, con su iglesia, en este caso nuestra iglesia, Manantial de Dios. Hay un mover y hay un manantial que fluye en la presencia del Señor. Eso sucede. Pero también cuando tenemos la oportunidad de congregarnos juntos, wow, eso es algo sobrenatural. Ya tenemos la oportunidad de reunirnos nuevamente los domingos en la mañana. Y cuando venimos a este lugar es algo maravilloso. Vemos cómo la presencia y el fuego de Dios está, porque lo hacemos con un corazón dispuesto. Sea en línea o sea presencial, preferiblemente presencial cuando se puede, y sabemos que confiando en Dios tendremos el momento de volver a hacerlo así. Entonces debemos estar congregados. ¿Para qué nos congregamos? Nos congregamos, ¿saben? Porque adoramos juntos al Señor. Lo adoramos con todo nuestro corazón, porque en la congregación somos parte de una familia, y como parte de una familia aprendemos juntos, nos pulimos juntos. No es fácil. A veces nos molestamos con el hermano, con la hermana. ¿Sabes? Nos está moldeando el Señor. En la iglesia el Señor permite que nosotros aprendamos una cantidad de cosas. En la iglesia nos animamos. En la iglesia el Señor ha dado revelación a nuestros pastores para que podamos tener un proceso de formación en Peniel. Y eso es maravilloso. El Señor nos está formando, el Señor nos está dando palabra, el Señor nos está guiando, el Señor nos está orientando. Es necesario que nos mantengamos congregados. La primera pregunta frente a estar preparados es si estamos plantados en la casa del Señor, porque aquella persona que está plantada en la casa del Señor va a entender los tiempos y se va a saber mover. Aquella persona que está plantada en la casa del Señor es una persona que escucha la palabra de Dios, y recuerde que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Así que es necesario que nosotros nos plantemos. Y si tú has estado ahí, que sí, que no, que voy, que no voy, yo te quiero invitar a que te determines, porque son tiempos complejos donde necesitamos estar preparados, y hace parte de la preparación congregarnos en un lugar donde se mueva el Espíritu de Dios con poder y con autoridad. Además, la palabra nos lo enseña. Hebreos 10:25 dice lo siguiente:
No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Aquel día se acerca y ahorita les menciono rápidamente algo sobre eso. Pero la palabra de Dios está diciendo: no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Te pregunto, ¿tú tienes por costumbre dejar de congregarte? Ojalá que no. Y si lo has tenido por costumbre, es tiempo de cambiar. Necesitamos congregarnos, necesitamos hacer parte de una familia en la cual el Señor va a estar moldeando nuestras vidas. La segunda pregunta, el segundo tema que abordamos en esta gran pregunta de si estamos preparados es: ¿produces fruto? ¿Produces fruto? ¿Tú estás dando fruto? La palabra de Dios nos habla de manera insistente en la necesidad de dar fruto a través de nuestra vida. ¿Y qué es el fruto? El fruto podemos entenderlo como aquellos cambios generados en mi vida gracias a que Jesús entró en ella y la está cambiando. Mi vida tiene que cambiar. Hay muchas cosas que necesitan ser cambiadas. Ese es el fruto. Y la palabra también nos detalla de manera muy clara que hay un fruto que lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Y si estamos con el Espíritu Santo, hay un fruto que se va a dar a nosotros. Ese fruto que nos da el Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Tú estás produciendo fruto o no? O lo que produce son las obras de la carne, que también están en la Biblia y son algo totalmente diferente: pelea, contienda, celos, ira, inmoralidad sexual, envidia. Toda esa cantidad de cosas son obras de la carne, y eso no es dar fruto en el Espíritu. Eso es otra cosa distinta. Te quiero decir algo: este tema de los frutos es un tema delicado. La palabra de Dios dice lo siguiente en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 19 al 20. Todo árbol que no da buen fruto, escúchalo, todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Por sus frutos los conocerán. Ay, es que soy muy buen creyente. Mira, ¿cuáles son tus frutos? ¿Quieres saber si una persona es una persona de testimonio? Mira sus frutos. Por los frutos le vamos a conocer. Entonces, ¿estás preparado? Mira tus frutos. ¿Qué fruto tú estás dando? Necesitamos estar preparados para las adversidades, para las dificultades de la vida, para el tiempo futuro. Pero esa preparación necesita que estemos plantados en la casa del Señor. Pero necesita también que nosotros seamos personas que den fruto, que den testimonio. Porque aquel que no da fruto, y recordemos que Jesucristo nos enseña también que había un árbol que no estaba dando frutos, y Él la maldijo y se secó. Aquella higuera se secó, porque si no da frutos, entonces su destino será de muerte. Es necesario que demos frutos. Hace parte de la preparación. Y tercer punto, que es otra pregunta, es decir, la tercera pregunta para responder si estás preparado es: ¿tienes aceite? ¿Aceite? Bueno, de pronto alguno dirá: sí, yo tengo aceite en la cocina, hay suficiente, pero no me estoy refiriendo a ese aceite. Aunque cuando vemos la palabra de Dios, vemos que efectivamente el aceite que es un líquido graso extraído de las olivas, tenía una cantidad de funciones en la Biblia. Ese aceite servía para cocinar, servía de alimento, servía como medicina, servía como hidratante en personas, en animales, pero ese aceite también servía como combustible. Atención, ese aceite servía como combustible. En aquella época existían unas lámparas que tenían una mecha que estaba mojada en aceite. En la medida que estuviera mojada en aceite, se iba a mantener encendida y la lámpara iba a permitir que se alumbrara. Atención con eso. La Biblia, y en boca del Señor Jesucristo, Él nos habla en el libro de Mateo capítulo 25, versículo 8, de una parábola muy conocida que es la de las 10 vírgenes. Dice en el capítulo 25, verso 8 lo siguiente:
Las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de aceite, de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Nuestras lámparas se están apagando. Atención, esas 10 mujeres eran novias que estaban esperando a sus novios para casarse. En aquella época la tradición judía evidencia que el novio iba en la noche con sus amigos, buscaba a la novia, volvían a su casa para continuar con el festejo y la ceremonia y lo que venía. Hacía parte de todo, como quien dice, el ritual para el matrimonio. Y recordemos que nosotros somos la novia. Sí, somos la novia porque somos la iglesia. La palabra de Dios nos enseña que su novia es la iglesia, es decir, nosotros somos iglesia de Cristo. Y un día va a venir Jesucristo por su novia y la va a tomar. Atención, la va a tomar, la va a arrebatar y vendrá posterior a eso bendición en un matrimonio que son las bodas del Cordero y es la eternidad. Dos cosas. Una, cuando hablamos del aceite, el aceite tenía múltiples usos en la época bíblica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero me estoy refiriendo ahora a esta parábola que dio Jesús diciendo que el aceite se está refiriendo a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Es decir, aquellas mujeres, 5 fueron sensatas, así las llama la Biblia, 5 fueron insensatas. Las 5 sensatas tenían aceite suficiente para esperar el momento en que llegara el novio y poder tener sus lámparas encendidas. Es decir, habían 5. Si es la iglesia, una parte de la iglesia tenía preparación suficiente, continuidad, comunión, presencia del Espíritu Santo para que cuando llegara el novio, es decir, cuando venga Jesús, estemos preparados. Habían otras 5 que son insensatas. Cuando uno mira la raíz de la palabra, inclusive en los textos originales se está refiriendo que eran tontas. Habían 5 que eran tontas y no tenían aceite suficiente y llega un momento en que le dicen: ay, dame un poquito de tu aceite. Y las que eran prudentes le dicen: no, qué pena, este tema es individual. Atención, somos iglesia, nos ayudamos, nos animamos, usted intercede, usted ora, pero hay un momento en que tu vida espiritual es individual. Es tú con Dios, yo con Dios. Eso es fundamental que lo entiendas. Hay momentos donde creemos que nos vamos a ir al cielo por la oración de una determinada persona y llevo mi vida como quiero. No es así. Es necesario que tú tengas tu propio aceite, es necesario que tú tengas tu propio diálogo con el Espíritu Santo, es necesario que tú tengas una vida de oración, una vida de comunión. Estar preparado significa que van a venir dificultades a nuestra vida, pero si nosotros estamos plantados en la casa de Dios y estamos plantados en una relación con el Señor, vamos a estar firmes. Estar preparado significa que nuestra vida esté dando fruto, porque el fruto evidencia cómo el Señor ha actuado y ha cambiado y ha transformado nuestras vidas. Pero también estar preparado significa tener el aceite suficiente para todo momento, para todo lo que vendrá. Tanto en las circunstancias de la vida, llámese enfermedad, llámese deuda, llámese problemas en el hogar, llámese divorcio, llámese como se llame. ¿Sabes algo? Si tú tienes el aceite, si tú tienes al Espíritu Santo de Dios contigo, yo te aseguro que Él nos va a dar la fortaleza para que estemos bien parados, para que tengamos la fortaleza suficiente de enfrentar las circunstancias que van a venir. Muchas personas en esta pandemia no estaban bien paradas y llegó la pandemia y simplemente cayeron. Y hemos visto una cantidad de cosas, de noticias, el uno, el otro, el amigo, el vecino, cosas que suceden. Pero nosotros necesitamos estar preparados. Nosotros necesitamos estar listos para enfrentar las circunstancias y las dificultades de la vida. Pero también, atención, necesitamos estar preparados para el tiempo futuro. Es decir, para la venida de Jesucristo. Esto no es mitología. Esto no es una fantasía. Es una realidad. Jesucristo viene. Podríamos decir
de acuerdo a las Escrituras, que estamos en tiempos finales. Y estas citas bíblicas que leímos, ahorita cuando leíamos Hebreos 10:25, fíjense que decía que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y decía, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Cuando habla de aquel día se acerca, está diciendo no te dejes de congregar porque Jesucristo viene pronto. Pero también en Mateo 7:19 dice, todo árbol que no da buen fruto se corta, se arroja al fuego, así que por sus frutos le conocerán. Pero te quiero decir algo, cuando dice que se corta y se arroja al fuego, quiere decir que aquel que no dé frutos, aquel que no dé testimonio de un Cristo vivo y de un Cristo verdadero, será arrojado al fuego, y el fuego eterno se llama infierno. Mateo 25:11, que también lo leíamos ahorita, del 11 al 13, dice, después llegaron también las otras. Vamos a leerlo. Mateo 25 del 11 al 13. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No los conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Se refiere a la parábola de las 10 vírgenes, aquellas 5 vírgenes que eran imprudentes, no tenían el aceite, y cuando fueron a buscar el aceite, resulta que llegaron, ya era tarde, se habían quedado por fuera de las bodas. Y la palabra de Dios nos enseña que estar preparado para la vida, para enfrentarla, es importante. Pero también es importante que tengamos presente que Él va a venir, que va a haber un arrebatamiento de la iglesia en un momento que no sabemos, creemos que será pronto, pero eso no se sabe. Dice la palabra que nadie sabe ni el día ni la hora, pero tú y yo tenemos que estar preparados. Para eso es fundamental plantarnos con Él en una relación cercana, plantarnos en su casa, en la iglesia, cumpliendo el propósito, sirviendo al Señor, dejándonos guiar, recibiendo palabra, recibiendo ministración, pero también, y fundamental, el aceite, es decir, con el Espíritu Santo de Dios. Yo te quiero invitar a que te dispongas para que tengamos un momento de oración al Señor. Señor, y ahora nos disponemos, Padre Santo. Yo te invito a que tú allá levantes tu mano para adorar al Señor y para darle gracias, para reconocer que Él es quien nos levanta en medio de cada dificultad, y vamos a adorarlo con todo nuestro corazón. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque aunque pase por valle de sombra, de dificultad, de muerte, aunque atraviese un desierto, aunque me haya caído, Señor, intentándolo en mis fuerzas, tú me levantas, tú extiendes mi mano para levantarme, y con amor profundo tienes toda la disposición para prepararme para cada circunstancia. Yo te doy gracias, Señor, y te pido que me des la sabiduría, Señor, para plantarme en tu presencia todo el tiempo, porque plantado en ti floreceré, plantado en tu casa, plantado en tu presencia, beberé de tus manantiales, de tu agua de bendición. Señor, dame la sabiduría, Padre Santo, guíame para dar el fruto correcto, para ser testimonio vivo de ti, y dame la sabiduría para encontrar siempre el momento, el tiempo, la dedicación para tener una relación contigo y mantener mi lámpara encendida con aceite, lámpara que ilumina mi camino en todo tiempo. No me alejaré de ti, no importa si es diciembre, si es Navidad, si es vacaciones, si es principio de año. En todo tiempo te daré el lugar, en todo tiempo iré con una lámpara que ilumina mi camino para andar
en los pasos que tú has determinado para mi vida. Te doy gracias y te doy la gloria y la honra, y sé que tú me preparas para estar listo, bien parado en todo tiempo. Amén.